Oye, ¿tú qué crees que le mandó Epstein a Aznar y familia? Flores, ¿no? ¿Sí? ¿Es tan fuerte? Me parece impresentable. Absolutamente. Pero yo creo que el PSOE, como decía un amigo, eh, es la derecha moderada de este país. Sí, pero vamos a ver si la gente de izquierdas todavía considera a Felipe González alguien de los suyos, ahí sí que tenemos un problema. Pues mira, me parece que ese voto en blanco hace juego con tantas cosas en la vida de Felipe González. O sea, si ya tiene un barco, ¿no? Pero tú sabes lo que tendrá ese hombre. Pues si ya tienes un barco, ¿para qué quieres ego? En fin, oye, ¿has visto el documental de Melania? Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frederick neighbor is in town. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, escritor y agitador cultural, especialista en pinchar los globos del poder, señalar las hipocresías del discurso dominante y recordar con ironía y mala leche bien afinada que la política también se libra en el lenguaje, en los cuerpos y en lo que algunos preferirían no mirar. Pero antes de eso, lo de siempre, suscríbete, déjanos un like, habla de nosotros, bien, por supuesto, y si nos quieres echar una mano extra, pues hazte miembro aquí en YouTube o mecenas en Patreon para acceder a las entrevistas un día antes. Muy buenas, Bob, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, Rubén? Pues mira, lo primero que tengo que explicar es que esta entrevista ha sido un poquito accidentada, ¿verdad? Sí, por las dos partes, además. Somos dos impresentables que cuando hay No, no. confianza, Somos dos troncos que se dejan llevar por la marea de la vida. La vida contemporánea es así. Son todo imprevistos. bueno, pues después de creo 3 veces que hemos tenido que cancelar y medio rehacer la entrevista, mis guionistas al final se han negado a hacer una cuarta versión de la misma Bajo entrevista y yo. lo que hemos hecho, lo que hemos hecho una especie de Frankenstein, despiezando, cogiendo cosas que nos llamaban la atención y bueno, también estas entrevistas buscan ser un poquito atemporales porque bueno, tampoco ha pasado nada últimamente en tu vida especialmente trascendental como para que tengamos que ceñirnos a la actualidad ni que te fueras a presentar alcalde y tal, ¿no? Exacto. Así que, bueno, empezamos abriendo boca, hablando de alguien que a mí me gusta muchísimo y sé que a ti también, pero que nos ha hecho una putada a todos, que es que se va a la sexta Mar Giró. A ti no te han llamado, ¿no? No, a mí no me han llamado. Ni de Televisión Española ni de La Sexta. ¿Y eso? No lo sé. Yo espero que me llamen en algún momento y si no, pues tampoco pasa nada. Pero lo de Margie no me parece muy bien. Yo creo que al final tenemos que estar en los espacios donde podamos hacer fuerza siendo quienes somos. Y yo creo que en ese sentido, Marc es fantástico. No, absolutamente. Además, tampoco se trata de estar todos en la misma cadena, porque al final así no hay diversidad y parece que, Exacto. claro, o sea, que la sexta, mira, con Wyoming, por ejemplo, o sea, yo creo que va a compactar bien con Gonzo, con Jordi, maravilla. Me van a obligar a poner la sexta para otra cosa más. Bueno, pero me parece una cosa inteligente. Oye, dicho esto, tiene que comer más Pedro Sánchez, tú que sigues mucho la actualidad política y la de los políticos. Es que una señora el otro día le dijo que estaba un poquito desnutrido y no sé yo cómo tú lo estás viendo últimamente. Yo le veo bien, es que tiene buena osamenta, entonces él lo aguanta todo, porque tiene buena mandíbula, es verdad que se nota que está teniendo tiempos bastante ajetreados, pero bueno, yo no le veo todavía como para darle un bocadillo. No, no, a mí me llama No, mucho la atención cómo cambian muchos políticos, ¿no? Durante la presidencia. Me acuerdo lo que más trascendió en la época de Obama, ¿no? Como había pasado de tener el pelo negro al pelo prácticamente blanco, muy canoso, y con Sánchez lo que estamos viendo es eso, que está adelgazando mucho, al menos en sí. lo que proyecta, y a veces preocupa, lo votes o no lo votes, sobre todo teniendo en cuenta con lo que lo relacionamos muchos, ¿no? Que es con las hordas de trolls, de ultras que están diciendo absolutamente todo Ya. de él, de su familia. Sí, tiene que ser muy complicado, ¿eh? Aguantar todo eso, sobre todo porque también como presidente del gobierno, como cualquier cargo institucional, en ti se pone una barrera. Es decir, si a partir de ahí, si
cualquiera puede decir cualquier cosa. Alguien que ostenta un cargo como el presidente del gobierno, se supone que de todo el mundo, ¿cómo será el nivel de odio y de haterío para quienes ocupamos espacios mucho menos relevantes, ¿no? Tú vives ese odio, Lo vivo, pero no me entero. pero te has ido de algún sitio quizás para no Yo me fui enterarte. de X, pero me fui de X porque es el negocio privado de un señor a quien no le quiero dar ni un contenido gratis. Y porque irme de X también significó alejarme de un espacio ultra tóxico, donde además no es solo el odio, es la desinformación, los bulos, la necesidad de mancharlo todo, cada pequeña cosa tiene que tener un comentario odioso y además me parece que X cumple a la perfección los mandatos del discurso ultraderecha, es decir, generar en la sociedad, perdón, generar en la sociedad la sensación de que el infierno son los demás, de que la gente es lo peor y de que cómo vamos a hacer la revolución codo con gente despreciable. Entonces yo me quiero salir de eso y también de esa urgencia que generaba X, donde había que estar todo el tiempo pendiente de qué cosas urgentísimas pasaban. Yo dejé X y tengo la sensación de que no ha pasado nada tan urgente como para estármelo perdiendo allí. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es verdad que cuando quieres llegar a cierto público, cada uno con un Ya. objetivo, ¿no? El mío, desde luego, desde Facua, sobre todo, es contarle a la gente cosas que denunciamos, que alertamos, que reivindicamos. Pues preocupa el que te estés perdiendo a una masa de público importante, ¿no? A gente que solo está en Twitter. Sí, pero hay que buscar un equilibrio. Entonces yo he renunciado a esa visibilidad, a los cientos de miles de seguidores que tenía y he cerrado mi cuenta. Y bueno, me intento por otros lados que tampoco me parecen los más adecuados, porque trabajar para Meta también me parece el mal. Telegram, pues últimamente nos está demostrando que también tiene lo suyo. Pero, pero yo creo que eso también a lo que nos lleva es una reflexión sobre, mira, hay un grupo, una cooperativa, una asociación que se llama UNA, que han escrito un par de libros sobre redes sociales excelentes, y uno de ellos decía una cosa muy interesante, y es, oye, dejad de pensar en las redes sociales como un ágora. Las redes sociales son un centro comercial, y un centro comercial que cada vez vende cosas más chungas. Entonces... Es que estamos jugando en un terreno donde las condiciones no son justas. Es que X premia esa violencia, con visibilidad, con dinero incluso para la gente que tiene la escarapela azul. Es decir, que el medio en este caso claramente es el mensaje. Me estás recordando lo que decías, si Twitter es centro comercial o un bar de nazis. Bueno, cada vez es un bar de nazis dentro de un centro comercial. Pero el bar de nazis lo han ido ampliando porque tienen mucha clientela y les va muy bien. Entonces han desaparecido algunas floristerías para poder ampliar el bar de nazis. Y es absolutamente lamentable lo que vemos allí, pero yo insisto, el gran problema, el que yo tengo y por eso no me voy, aparte yo también porque soy muy cabezón y no me gusta que Ya. me echen o sentirme echado de los sitios, es que allí hay mucha gente que ya me lee y pienso, ¿y ahora dónde me van a leer si no es Y en Twitter? Tiene mucha ilusión por Blue Sky, que creció de golpe, pero ahora se ha quedado un poquito estancada la cosa. No sé si tú has percibido lo mismo. a ver, a mí Blue Sky me parece una red social muy humana y muy amable hasta cierto punto, pero no tiene la eficacia y la efectividad que tenía X, Twitter en su momento. También creo que a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a eso, a que no nos baste con una red social, a que a lo mejor hay que ir a otras partes y hay que echarse a la calle y hay que hablar con las vecinas y hay que ir a asambleas, a la asociación de barrio. Pues a lo mejor eso también nos sirve para pensarlo, ¿no? Porque además yo creo que Blue Sky tiene muy buena voluntad y creo que tiene contenidos tan buenos como tenía X en su momento, pero
no se ha convertido en una red que usen los grandes medios de comunicación. O sea, en realidad, Twitter lo peta porque es la tele convencional la que recurre y la que hace que la gente busque allí y que los propios medios busquen allí. Bluetooth y Blue Sky no ha llegado a ser eso. Y creo que en ese sentido, eso demuestra también que el poder de las redes sociales, según cuáles y con qué intenciones, per se no es tanto como pensábamos, sino es transversal y multimedia. Bueno, todos estamos esperando a que algún día haya caída en picado de Twitter, al menos mientras siga al frente más, y otra red la suplante, pero claro, eso no va a ser Instagram, no va a ser TikTok, tiene que ser un perfil de red muy similar. Mastodon no va a serlo, no tiene pinta, Blue Sky pues no sabemos. A mí me llamó mucho la atención el otro día una cosa, y es que Bustinduy, el ministro de Consumo, Sí. reaccionó a algo que habíamos hecho en Facu, una sentencia que habíamos ganado contra una aerolínea, y lanzó un mensaje en Blue Sky, y de repente salió un teletipo de agencia diciendo: el ministro Bustinduy ha dicho en Blue Sky tal cosa. Y digo, joder, no lo he Oh, leído esto en mi vida. no, yo tampoco lo había leído en mi vida y me parece muy buena noticia. De todos Sí, modos, yo creo que también tendríamos que empezar a pensar en una red social europea pública. eso creo que Podemos lo estaba reivindicando. Y me parece una gran idea. Una red social donde, es decir, que tengan las mismas reglas que tienen las democracias europeas, que sí son democracia. Yo creo que la gran victoria de los oligarcas tecnológicos es que han creado un mundo alternativo con leyes paralelas que encajan mucho mejor en las leyes del fascismo y en la actitud de Trump o de, o de Orbán en Europa que del proyecto europeo democrático del que cada vez nos vemos más alejados porque la ultraderecha se lo está comiendo todo. Pasa que hay tanta gente ya que denosta de lo público, y luego evidentemente las derechas criticando, diciendo que eso es para instaurar pensamiento único, para que los que mandan en los gobiernos nos manipulen, etcétera. Pero fíjate, más allá de esos miedos que pueda haber, de esos recelos, en España tenemos el ejemplo, claro, de que en lo público a nivel de comunicación funciona. Tenemos una tele pública a la que han llenado de estrellas en el buen Sí, sentido y de calidad en cuanto a programas de diverso tipo, no solamente programas de tertulia, de información. Tenemos la revuelta petándolo, sí, y al señor. principio a mí hay un comunicador muy potente que me dijo: se va a estrellar, se va a estrellar, esto no es Movistar. Pues al final está triunfando. Oye, con una red social pública prácticamente podría tratarse de lo mismo, que haya potentes usuarios de redes que digan, venga, entro, que los convenzan para que entren, y desde ahí pues podrían captar atención de muchos usuarios de Twitter, de Instagram, de TikTok, pero hay que currárselo, claro. Claro, hay que currárselo, hay que pensar muchas cosas, hay que pensar si planteamos el anonimato, planteamos la identificación, si en la identificación, que tiene una parte en la que podemos pensar que vulnera cierta libertad de expresión, con la que no estoy de acuerdo, porque yo llevo practicando mi libertad de expresión dando la cara toda mi vida, pero también si hay una red pública, ojalá alguien pensara un poco más allá y también fuera una red desde la que poder hacer gestiones públicas, es decir, que hubiera realmente una administración digital que nos sirviera para todo esto. Y esta cosa de que lo público manipula, a mí yo confío mucho más en la transparencia de lo público que en la de lo privado y creo que no deberíamos ser tan ingenuos como para pensar que lo privado, lo privatizado, no está manipulando hasta unos niveles exacerbados, ¿no? Viene, no sé si a plantear una especie de red social pública como una especie de plaza del pueblo nacional o europea, Eso sería maravilloso. y sin Y, nazis sería más bonito todavía. claro, pero piensa que los nazis tienen tanta pasta que van a entrar en cualquier sitio. Sí. ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia cuando se habla de los nazis, de que suben en las encuestas, suben en las votaciones. Vamos a ver, en algún momento alguien tendría que hacer un cálculo de cuánto le cuesta cada escaño a Vox y de Ujú. dónde sale el dinero con el que se paga eso y si se sale de maneras legítimas y regulares o un poquitín irregulares y una financiación que a lo mejor merece una investigación profunda. No, hombre, no. ¿Cómo va a hacer vos nada irregular?
Joder. No, pero que a los nazis todo esto no es que la gente se haya vuelto nazi, es que tienen mucho dinero para hacer que la gente crea que es nazi, que ni siquiera pienso que sea así. Tuvo, ahora que precisamente para convencer a la gente de que hay cosas que, aunque crean que no, les afectan y sobre todo para poner de manifiesto que puedes intervenir en eso, te presentas a las alcaldías a la alcaldía de Barcelona, luego vamos a profundizar en eso, pero de entrada, a nivel de cómo llegar al público, ¿te preocupa, por ejemplo, no sé, algo banal, que la gente no te reconozca por el nombre de Roberto cuando busque la papeleta o vas a seguir con tu identidad, con tu nombre artístico, digamos? Si llego a la papeleta, que todavía tengo que pasar las primarias y ganarlas, mi nombre será Bob Pop y entre paréntesis Roberto Enríquez. O sea que va a ser fácil que me identifiquen. Y la campaña no va a estar en Twitter, al menos la que tú hagas. En Twitter no. La que yo haga no va a estar en Twitter. Seguramente me la hagan en Twitter, la contracampaña, pero no me voy a enterar. Siempre hay algún alma caritativa que cuando se lanzan bulos y demás, me mandan un pantallazo para que lo sepa. Pero por si tengo que tomar acciones legales, pero nada más. Oye, bueno, la radio va a perder una de sus grandes voces, pero Barcelona puede ganar a un gran alcalde y después de hacerte el peloteo, porque sabes que te quiero, Nada, me eh, vuelvo. vamos a aprovechar tu faceta de analista antes de que entres en el modo campaña electoral, que de eso ya te digo que vamos a seguir hablando luego. Hay una noticia que me interesa mucho que me comentes y es que el Supremo ha sancionado a un guardia civil por emborracharse en la Moncloa y hacerle un calvo al escolta de Pedro Sánchez. Esto fue una de las noticias en las semanas que íbamos a grabar la primera versión de esta entrevista. No sé si lo recuerdas. Recuerdo esta noticia. Y quiero saber, yo lo que no me enteré es en qué consistía la sanción. Pues es verdad, yo tampoco. Echarlo del cuerpo no lo han echado, desde luego. No, y seguramente esa sanción se la van a pagar entre varios y lo van a celebrar muchísimo. Y yo creo que, fíjate, de esta noticia, lo mejor que podría haber pasado es que no la conociéramos, porque hemos creado un héroe. Para ellos, sí, claro. Claro, para Bueno, ellos es como, qué bien que lo has hecho. Sí, porque les mola y porque también hay que dejar claro que dentro de los cuerpos de seguridad del Estado hay de todo, pero hay mucha cosa fina. pues sí. ¿Y eso cómo se cambia? Pues eso se cambia con formación, con democracia y entendiendo que la diversidad es una cosa, pero la falta de responsabilidad en tu función es otra. Yo creo que yo creo que hay un problema en esto, en esa necesidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad tengan que mantenerse de algún modo neutrales, pero en realidad nunca lo son. Siempre están a favor de la fuerza y no siempre de la fuerza democrática. Y yo creo que ahí tiene que haber un trabajo de buena selección y de buena formación, que es que de nuestra seguridad depende de ellos. Absolutamente. Oye, y esa noticia que parecía de coña, no la sanción, sino que hubiera ocurrido que un guardia civil pues le saque Sí. el culo a la escolta del presidente del gobierno, bueno, nos afecta porque nos preocupa el tipo de perfiles que puede haber dentro de la Guardia Civil, algunos ejemplares, evidentemente, no la mayoría, nos afecta de distintas formas también, cómo se le ha sancionado tan levemente, como bueno, no hemos dado el detalle, pero sin duda es una sanción muy leve. Y yo recuerdo que tú hace poco propusiste hacer un programa en el que se explicase a la audiencia cómo les afectan personalmente las noticias. No sé, en esta línea, en Sí, plan, el acoso y tú, por ejemplo, que es lo que veríamos exacto. con este guardia civil y lo que Sí. hizo, ¿cómo le afectan a quienes nos ven los casos recientes de acoso y amenazas que hemos visto en comunicadores, en analistas, en periodistas, en cómicos como Sara Santolaya, Héctor de Miguel, Hugo Pereira, Pablo Iglesias, político, Elisa Muliá, ese acoso por parte de tipos como Vito Quiles, Endongo y compañía, cómo le afecta, no a ellos, que lo sospechamos, sino cómo le afecta al ciudadano que estemos viviendo ese tipo de acoso contra quienes tienen ciertas voces? Es una legitimación. O sea, en realidad, los medios de comunicación lo que hacen es crear posibilidades, igual que la literatura, que el arte, que la política. Y cuando se crean posibilidades, se legitiman actitudes. Y en este caso, yo creo que realmente no creo que el trabajo de esos ultraderechistas que atacan a comunicadores, a cómicos, a cómicas,
sea tanto acallar la voz, que también es una cuestión que les viene bien, y ser también un aviso para navegantes para que no entren en esos lugares porque saben que van a salir escaldados, sino para legitimar esas actitudes y para mostrar en otra escala que eso es perfectamente legítimo y que tiene algo que ver con algo que ellos se han erigido como propietarios, que es la libertad. Es decir, la libertad de expresión, la libertad es otra cosa y eso es acoso. Y pensar que todo esto viene porque en algún momento desde la izquierda se defendieron los scratches es no haber entendido en qué consisten los scratches, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el control del poder y con avergonzar a aquellos que toman decisiones políticas que afectan a la vida de la gente de modo negativo y hacerles saber frente a frente que hay gente con cara, nombres, apellidos y voz que está siendo afectada. Y hay todo el derecho a mostrarlo de manera cercana y real. Pero esto no tiene nada que ver con el acoso que se está haciendo porque alguien pueda tener una sección cómica, pueda intervenir en una tertulia con sus propias ideas. Tiene que ver con amedrentar. Y se empieza amedrentando, es lo que hablábamos también de Pedro Sánchez o del escolta de Pedro Sánchez. Se empieza amedrentando desde ese lugar, pero eso va calando. Eso va llegando y al final, en el patio del cole, a los chiquillos les parece que eso es una cosa que se hace y que se puede hacer y que incluso hace gracia. Y que incluso hay quien lo jalea y lo aplaude. Y no solo eso, sino que se gana la vida con ello. Estamos legitimando esto como una forma de ejercer un trabajo que hasta ahora desconocía. Y por otro lado, también me parece terrible que se identifique esto con lo que puede haber hecho algún tipo de espectáculo televisivo más de izquierdas, como el Caiga quien caiga inicial de Wyoming, etcétera, haciendo preguntas incómodas a gente que ostenta el poder, que es que vuelvo a decir esto, que es un matiz muy importante, pero eso no tiene nada que ver con el acoso, ni tiene que ver con el miedo, ni tiene que ver con las campañas de linchamiento público, privado, ni con los bulos, y nos afecta porque al final cada vez hace más pequeño el espacio de conversación. En realidad es es la prolongación del zasca de Twitter, ¿no? Que el zasca yo siempre lo he odiado porque era como la forma más tóxica de acabar con una posible conversación. Y aquí igual, o sea, aquí lo que van es, buah, le ha callado la boca, buah, le ha puesto. Entonces, estamos creando un entorno donde no hay nadie a quien escuchar, no importa lo que tengas que decir, lo que importa es que tengas el poder y lo ejerzas además de manera acosadora, porque en el fondo no es otra cosa que bullying. Absolutamente. A mí me llamó mucho la atención cómo ese político de tanta altura como Tellado llegó a comparar a Vito Quiles con Wyoming cuando hacía el caiga quien caiga para justificar que, bueno, era un tipo al que tiene de malo que lo lleven a un mitin de cierre de campaña, ¿no? O sea, comparar lo que era una mezcla entre periodismo y humor, comedia, con a lo que se dedica Vito Quiles. Yo recuerdo que cuando mi amigo Sergio Pazos era reportero del Caiga, él no iba acompañado por un matón neonazi para hacer las preguntas, ni se dedicaba, pues no sé, a decirle al ministro de turno quién era esa prostituta que la acompañaba, cuando en realidad era su hija, que es lo que se ha hecho por parte de estos perfiles con Óscar Puente, por ejemplo, ¿no? En referencia a sus hijas, a su esposa, la presentan de una manera y luego la gente dice, no, es que hace preguntas incómodas, y las preguntas incómodas son otra cosa. Sí, o sea, por ejemplo, es que el problema de Tellado es que no se ha enterado de nada, o lo ha entendido todo muy bien, y lo que hace es juntar cosas de una manera muy chunga, no quiero usar otro adjetivo, muy peligrosa, para que otros manejen su discurso, porque al final también aquí estamos hablando de otra cosa, y es cómo los discursos, sobre todo los de derecha y ultraderecha, se convierten en una carrera de relevos, es decir, alguien lanza la consigna y esa consigna luego se distribuye por todas partes. Entonces, que alguien como Tellado pueda comparar a Wyoming con este señor, me parece primero, de una ignorancia supina y que un representante político debería saber algo más sobre medios de comunicación, humor y cultura general. Creo que hay una falta de teoría de la cultura y de teoría de la comunicación y estamos legitimando que la gente hable sin tener ni idea de cosas de las que no sabe.
Y entonces, si Tellado es capaz de hacer esa comparación, es que no sabe nada. Y espero que nadie le haga caso cuando hable de medios en su partido. Pues a ver. Oye, por cierto, justo en el día que estamos haciendo esta entrevista, Felipe González nos ha dado la gran sorpresa que ha dicho que si se presenta de nuevo Pedro Sánchez a las elecciones, va a votar en blanco. Es decir, que Felipe no va a votar a Feijóo, que es lo que todos sospechamos. ¿Cómo te has tomado esa noticia? Pues mira, me parece que ese voto en blanco pues hace juego con tantas cosas en la vida de Felipe González. El voto en blanco a mí hoy me suena, independientemente de que lo haya anunciado Felipe González, pero el voto en blanco de cualquier ciudadano, que yo alguna vez he votado en blanco en tiempos pasados, cuando estaba muy cabreado con la izquierda o supuesta izquierda que gobernaba, pero a mí me suena hoy a irresponsabilidad y sobre todo en ayudar a la extrema derecha. Y sobre todo también te pongo como ejemplo que hay una formación que se llama Escaños en Blanco, que recientemente, las últimas elecciones en Aragón, ha estado haciendo entrevistas en medios ultras, en canales de YouTube de ultraderechistas. Es donde se ha estado promocionando precisamente esa opción del voto en blanco, con lo cual creo que eso ya a la gente de izquierdas nos debería dar a entender de qué va la movida. Sí, pero vamos a ver si la gente de izquierdas todavía considera a Felipe González alguien de los suyos, ahí sí que tenemos un problema. A mí me parece más grave que nos escandalice cualquier cosa que haga Felipe González a que las cosas las haga Felipe González. O sea, yo, si tuviera que decir quién abrió la puerta de todo esto que estamos viviendo, daría el nombre de Felipe González. Aznar lo remató, pero con él empezó todo, con Felipe empezó todo. Felipe empezó también la ultraderecha. Yo creo que con Felipe ahí la ultraderecha tuvo bastante tranquilidad, porque sintió que la izquierda no iba a ser capaz de hacer aquello que a la ultraderecha le dejaría sin espacio. Al final la ultraderecha ocupa el espacio que la izquierda no somos capaces de ocupar para solucionar la vida de la gente. Por Nada eso, más. por eso cuando eclosionó Podemos no había ultraderecha. No, porque Podemos en ese momento era disruptor y antisistema y planteaba de verdad eh, solucionar las vidas de la gente, las vidas de verdad, las cosas que importan. Y creo que el gran problema es este, ¿no? De negar eso, explicar a la gente que, bueno, las cosas van despacio, la política, ya, ya, pero es que las cosas son tan fáciles como coger un presupuesto y decidir a qué dedicas cada partida presupuestaria y a explicarlo y a ser capaz no solo de dar la cara, sino dar explicaciones y ser honesto. Y seguramente vas a cometer errores, pero explícalo. A mí el otro día Iñaki Gabilondo me decía que cree que la mayor parte de los ataques de González a Pedro Sánchez están relacionados con el ego, con el no haberme preguntado, no haberme pedido permiso a mí para hacer esto, más allá de temas de ideología. Pues que se lo haga mirar. O sea, de verdad, si todavía necesita, o sea, si ya tiene un barco, ¿no? Pero tú sabes lo que tendrá ese hombre. Pues si ya tienes un barco, ¿para qué quieres ego? En fin, oye, ¿has visto el documental de Melania? No, Tú tampoco. pero no, pero no me lo merezco. No ¿Tú lo sé has si la visto? habrá... Yo ¿para qué? Yo he visto los carteles por mi barrio que ¿Has me visto los tienen carteles? colasado. Bueno, en Barcelona están todos llenos de Melania con bigote de Hitler, Trump nazi, o sea, están súper bien. O sea, ha servido para que se hagan instalaciones artísticas urbanas muy chulas. Ah, mira, pues aquí en Sevilla igual le comento a alguien que tome nota, porque aquí nos falta Sí, arte un urbano. rotulador. Que tome nota y un rotu. Sí. Pues Amazon le ha pagado a esta señora 38 millones por los derechos de imagen del documental. Bien. Y estamos hablando de un documental que ha costado, creo que son 45 millones de dólares. O sea, un gigante como Amazon. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Amazon es pasarle el... es darle la mordida a Trump. O sea, supongo que de todo lo que las políticas de Trump que ha hecho y que prevé beneficiando a Amazon y a Jeff Bezos,
no, Jeff Bezos no le puede devolver el favor, no le puede hacer recibo. Entonces, lo que hay que hacer es darle el dinero a Melania, justificándolo como derechos de imagen. ¿Quién se va a meter en eso? Porque al final es cuando hablan de... Es la ley del mercado, sí, la ley del mercado que imponen ellos. Pero, hombre, yo creo que Jeff Bezos con Trump va a ganar mucho más que esos millones que le está dando a Melania. Con lo cual, qué menos que tener este detallito con ellos. Tú ya después de esta a Estados Unidos me imagino que no viajarás en esta No, no, etapa. no tengo intención, no, ni de que me contraten en Amazon. Bueno, Como, igual hasta te cortan la suscripción si la tienes. bueno, pues no, por suerte no la tengo, pero no, pero me parece interesante que, eh, claro, que es que en realidad es una forma de, de corrupción muy sutil y es imposible probarlo. Es decir, si a mí ahora me demanda Jeff Bezos por lo que he dicho, que sería precioso, pues yo no podría probarlo, obviamente, pero yo lo veo clarísimo. Bueno, yo desde luego tengo claro que a por audiencia no iba con ese documental. No conozco absolutamente a nadie que Bueno, haya aquí, visto pero esta ojo movida. que en Estados Unidos, todas las Karens, que es como llaman a esas señoras americanas, super fans es como la antítesis de la Charo española, es Ajá. la Karen norteamericana. Estas señoras super redneck, que ultracatólica y racista, homófoba, antiabortista, pues las Karen se han ido en tropel a ver el documental de Melania. Claro, hacían excursiones, pero no da para tanto. Y además luego los Obama han entrenado otro que ha arrasado y a Trump le ha sentado tan mal que ha hecho una ilustración de ellos, una imagen como si fueran monos. Sí, es cierto, Y repugnantes, ya, como casi todo lo que mueve en redes. se tuvo que retirar. Oye, por cierto, a lo que en España son mujeres feministas que aquí llaman charos los ultras, en Estados Ya no Unidos, ¿cómo son, las llaman? no lo sé. Yo sé lo de las Karens. Yo soy tan fan de las Charos. O sea, es que han conseguido. O sea, es que la ultraderecha consigue una cosa muy interesante y es que nos reapropiemos de su odio para descubrir quién está a nuestro lado. Y la figura de la Charo me parece tan importante y me parece porque es que esas son las señoras que serán la tumba del fascismo. O sea, las Charos serán la tumba del fascismo. Porque son las que hacen política cotidiana, hablándolo en grupos de trabajo, en grupos de amigas, cuando van. Porque las Charos además son las que van al cine, son las que van al teatro, son las que compran novelas, son las que, las que mantienen el mercado cultural español. Y entiendo que los fachas las odien, pero, hostia, las Charos serán la tumba del fascismo. Pues ojalá. Que por cierto, estoy por la labor de averiguar cómo llaman a las charos en Estados Unidos y no sé si Por a lo mejor favor, las sí, llaman volaría. Susan, a lo mejor por Susan Sarandon, que yo creo que es una de las Puede tías ser, referentes allí, que acabo de leer hoy justo que Susan Sarandon y Mark Ruffalo han firmado junto a más gente conocida un manifiesto contra lo que le está haciendo Trump a Cuba, esa asfixia más criminal todavía que... No sé si has visto brutal. eso. Lo he visto y estoy escandalizado. Ya no Sobre todo pueden... porque no sé hasta dónde son capaces de llegar. Porque me parece muy cercano al genocidio. Es decir, es que están dejando que un pueblo se muera de hambre. Para luego entrar y llevárselo para hacer exactamente qué. Sí, la forma de demostrar que el comunismo no funciona es asfixiar a los países que son algo Claro, parecido a comunistas. Es la manera que tienen. Es bastante eso es. peculiar, ¿no? Porque en teoría se tendrían que morir solos, según Claro, su porque su tesis. sistema era malísimo. Pero claro, tienes que contribuir, con lo cual tan malo no es el sistema cuando no se viene abajo, a no ser que tú participes a través de boicots, bloqueos, trabajo sucio de tu diplomacia menos sutil. Sí, es muy interesante. Y luego que además acusen a los gobiernos comunistas de paranoicos, cuando si hay algo que la izquierda tiene que ser por definición es paranoica porque es verdad. Todas las amenazas que podemos temer están ahí y las están ejerciendo. Bueno, que acaban de secuestrar a Maduro, vamos, que no es una cosa ya Exacto. a cara descubierta.
Oye, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, hablando de gente conocida que se mete en política, se mete en reivindicación de derechos, se mete en defender libertades, ha habido un nombre que en los últimos días ha salido al estrellato mundial, que es Bad Bunny, lo que ha hecho en la Super Bowl y los ataques que ha recibido de Donald Trump y los Sí. ataques que está recibiendo a todos los niveles por parte de los ultras en Estados Unidos. No sé si tú conocías este perfil de Bad Bunny. Hombre, no voy a Sí, decir lo que sea un héroe izquierdista, tampoco le conozco muy en profundidad el discurso político que pueda tener este señor, pero desde luego a mí me causa admiración a lo que se arriesga, porque la gente del arte, de la cultura en Estados Unidos o en América, que intentan llegar a Estados Unidos y tener allí público, se arriesgan mucho con lo que dicen sobre Trump cuando se atreven, ¿no? sí, mira, yo Bad Bunny lo conocí, o sea, yo sabía que molaba porque me lo descubrió Miguel Maldonado. Y Ujú. si Miguel Maldonado es fan de alguien, yo lo venero. Entonces, Miguel Maldonado hace ya bastantes años me dijo Bad Bunny a tope y él estaba loco con Bad Bunny. De hecho, yo creo que Bad Bunny se ha atrevido a todo esto que ha hecho porque le ha dado fuerza la fe que ha tenido Maldonado siempre en él. Yo creo que eso es muy importante. Aunque también te diré que a mí me flipó el medio tiempo que hizo en la Super Bowl, me pareció una maravilla. Pero fíjate, ahora hablábamos de eso. No hubiera estado nada mal una pequeña mención al bloqueo en Cuba. Absolutamente. Por eso te decía que no sé hasta dónde llega el perfil izquierdista de Bad Bunny, pero en cualquier caso es que lo poco que haga en Estados Unidos un artista ya es Claro. mucho. Es que ya no es pedir heroicidades, es pedir también que se rompa el discurso de alguna manera. Y que además se haga desde un lugar que a lo mejor es peligroso, que es la veneración, la admiración, pero es un lugar desde el que se pueden encontrar las cosas. Y a mí lo que hizo Batman me pareció que, primero, visualmente impresionante, musicalmente impecable, y me pareció un acto de protesta. Multimillonario, caro, sí, pero podía no haberse metido en ningún lío. Obviamente. Hay mucho discurso estúpido que yo sigo alucinando a día de hoy con que se hable de que un multimillonario cómo va a trasladar ideas de izquierda, no están legitimados para ello, porque la gente de izquierda tenemos que ser todos pobres, ¿no? Y nos confunden un poco a la gente de izquierda con la Iglesia Católica, que son los que hacen el Sí. voto de pobreza, de castidad y tal, ¿no? Bueno, hacer el voto, pero luego ya por donde se pasa el voto. Voto en otra cosa, en Exacto. fin. No, sí, tienes razón, o sea, y es que además se puede ser clase obrera con un caché enorme, ¿eh? Porque al final tú no eres el dueño de los medios de producción. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Y también se puede ser clase obrera especializada con un buen salario, pero a mí siempre hay una expresión que siempre usa Maridito, que me gusta mucho, y es que la diferencia entre los ricos y nosotros es que los ricos, los que tienen, los que son dueños de los medios de producción, porque para mí un rico es eso, es decir, para mí alguien que gane 5.000 euros al mes no es un rico. O sea, porque a los 2 meses que se quede sin curro, a ver cómo tira para adelante. Pero los ricos caminan sobre huevos duros. Los ricos caminan sobre huevos que si pisa y les se rompe la cáscara, ahí no pasa nada. Pero los que no somos ricos caminamos sobre huevos crudos. Y se rompe la cáscara y caemos hasta el fondo y nos pringamos y acabamos con todo el huevo pringado y a ver si podemos salir de ese huevo enorme de avestruz. Entonces a mí legitimar a la gente por su renta me parece muy gratuito, sobre todo porque se puede tener pasta y conciencia de clase, que es algo que tienen los ricos. Y bueno, y además los ricos no tienen el problema de que los aduzcan pensando en que el penúltimo son ellos y el último, que es el inmigrante, es el enemigo, el que se lo está destrozando todo, etcétera. El rico no cae en eso. El rico tiene las ideas más claras y no sé, y tenemos ejemplos de ricos, bueno, ricos o gente que tiene un alto nivel en España, no sé, Javier Bardem, la mejor estrella de Hollywood. Ese es un tío que es referente y por mucho dinero que gane con sus películas siempre va a ser de izquierda, lo tenemos todos claro, ¿no? Eso está clarísimo y además utiliza su altavoz. Yo creo que también hay que respetar mucho a la gente que utiliza su altavoz para decir cosas importantes, que resuenen en gente que a lo mejor desde otro lugar puede hacer algo. Y a mí eso me parece fundamental, ocupar todos los espacios que podamos. Y sobre todo porque esa gente
arriesga sin necesitar arriesgar a nivel económico, más que, bueno, el pensar, y si de repente me pongo en contra del genocidio en Palestina, como ha ocurrido con Bardem, pues me arriesgo a que me quiten grandes papeles en Hollywood y dejo de ganar muchos millones de dólares. Ese riesgo yo creo que también tenemos que ponerlo en valor, no porque sea rico tenemos que plantearnos, oye, ¿qué más da lo que... Al contrario, arriesga mucho sin necesidad de arriesgar por convicciones. Sí, estoy completamente de acuerdo y además no necesita que le paguen los favores. Eso es importante. Y además tampoco es alguien que haya hecho del dinero su estilo de vida. Lo ha hecho de su trabajo. Y ese trabajo le da dinero. Le da dinero porque alguien está llevándose mucho más dinero que él porque él participa en un... Al final, o sea, él es, lo que está es contribuyendo a una plusvalía en términos enormes de capital, pero es eso simplemente. O sea, que yo sepa, Javier Bardem no es el productor de sus películas taquilleras. De hecho, él produce con la pasta que saca de Hollywood proyectos con su productora, pues como produjo el proyecto sobre los desahucios de la película de Juan Moto, y lo hace para eso. Entonces, no es que él sea el dueño del sistema, sino que sabe que es bueno para el sistema porque da de comer al sistema con su talento, pero que tú vendas su talento no tiene que significar nunca que te vendas a ti. Sí, oye, hablando de grandes, otro grande para mí, Bruce Springsteen o Bruce Sprinter, como diría Feijóo. ¿Has escuchado la nueva canción, la de Sí, Streets of Minneapolis? maravilloso. La letra es maravillosa. Leo algo. A través del hielo y el frío del invierno, por la avenida Nicolet, una ciudad en llamas, luchó contra el fuego y el ice. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis. Eh, Otro que se atreve. Y no solo se atreve, sino que es capaz de expresar que no estamos ante la normalidad, que hay algo terrorífico y épico en lo que está pasando. Y creo que este himno de Springsteen lo que marca es eso, no es una noticia en un informativo que se repite y que nos deja como fríos, sino que de pronto nos dice, oye, lo que está pasando es muy grave y cuando pase el tiempo y lo veamos con perspectiva y no estemos tan bloqueados por el shock de todas las cosas horribles que nos muestran a la vez, entenderemos que lo que pasó era algo implanteable y absolutamente obsceno. Y yo creo que lo que ha hecho muy bien Springsteen con esto es marcar el hito de un momento que nos tiene que hacer pensar y parar. Pues mira, Sprinting es otro que ha anunciado esto en Blue Sky, igual que Bustin Dui. Qué bien. Dijo, contó que había escrito un día de repente la canción y que la lanzaba como respuesta al terror, al terrorismo en el que está incurriendo Trump, lo que se ha hecho en la ciudad de Minneapolis, y el tipo lo anunció en Blue Sky, y evidentemente, como es Bruce Sprinting, pues eso ha saltado a todos los medios del planeta. Así que otro ejemplo más que podemos tomar nota de que igual al final Blue Sky funciona. Bueno, demos de tiempo. Démosle tiempo, sí, démosle tiempo, a ver qué pasa. Si no sale la República esa Claro. europea y tal, ya veremos. Oye, ¿tú qué crees que le mandó Epstein a Aznar y familia? Flores, ¿no? ¿Sí? ¿Es tan fuerte? ¿Qué le pudo mandar? Oye, elecciones en Barcelona. Que hay gente que se está tomando a broma y que cree que es parte de una performance que estás montando, pero lo tuyo va en serio. Va en serio. ¿Y de qué depende? Pues depende de las primarias, depende de que las bases voten, los simpatizantes voten y decidan entre Gerardo Pisarello y Carol, que es el tándem por un lado, y el mío con Marc Trayero. Entonces ahora estamos en plena campaña de primarias, no sé, a lo mejor cuando se emita esto ya las he ganado, ya las he perdido, y no soy candidato a la alcaldía o estoy en mi casa haciéndome las uñas. ¿Cuándo son las primarias? Los resultados definitivos son el 23F, que me gusta mucho que sea en esta fecha. De hecho, si gano, lo pienso celebrar con un tricornio. Madre mía. Oye, ¿por qué? ¿Por qué ese paso? Joder, por muchas razones. Mira, primero por autodefensa. O sea, porque yo vivo en el centro de Barcelona, en una casa de alquiler.
en una casa adaptada para mi silla de ruedas. Y tengo un alquiler que en aquel momento, yo llevo en esta casa desde la pandemia, desde 2020. En aquel momento nos pareció que era un sacrificio pagar lo que pagamos por la casa, pero pensamos, bueno, venga, vamos a hacer la serie, tendremos pasta para aguantarlo. Y ahora mismo la casa, el piso enfrente del mío, unos expats están pagando 3 veces más de lo que pagamos nosotros por el alquiler. De modo que si a mí me suben el alquiler, me tengo que ir de esta casa porque la farándula, el teatro y la radio, te digo yo, y los libros no dan para pagar esto. Para pagar esto, para pagar el siguiente personal, para pagar el fisio, todo. Entonces me planteé, si yo estoy así y dentro de todo me va bastante bien la vida y tengo cierto privilegio, hostia, ¿cómo sobreviven los demás? ¿Y qué podemos hacer para que esto deje de ser así? Porque estamos viviendo como figurantes en una ciudad que directamente nos da la espalda, ya no considera que tengamos ningún rol, sino, bueno, es una ciudad vendida a la especulación, al capital, al turismo salvaje, y sentí que tenemos que recuperar eso porque es que si no vamos a perder la ciudad. Porque se va a vaciar. O sea, yo tengo amigos que también viven en silla de ruedas, que han tenido que dejar Barcelona e irse fuera porque no han encontrado un piso adaptado a un precio razonable. Porque no podemos seguir generando esta burbuja loquísima en la que nos van a expulsar y porque además si nos expulsan ya no hay manera de volver. Y si no hay manera de volver, aquí no va a votar nadie que vote por sus derechos y por su supervivencia. Y entonces yo hablé con gente del espacio político, de los comuns, y les presenté la posibilidad, porque además ya cuando ha decidido no presentarse, y yo vi que era el momento de dar un paso al frente en política institucional. O sea, yo había hecho política en allá donde he estado, y llevo apoyando a los comuns desde que eran Guanyem en 2014. Pero era el momento de decir, oye, que es que la política no, los partidos, la política institucional no es algo maldito donde todos sean lo mismo, no, no. Yo voy a entrar y además voy a entrar a un partido existente que además con el que me representa para luchar por todo esto y además para hablar con la gente que es posible que pues haya perdido la afección política, el interés y hablar claramente y sobre todo también aprovecharme de una voz pública que tengo, que podría dedicar a vender mierdas, pero que prefiero utilizar para el bien común. Y ahí estoy, o sea, y me lo creo mucho. Y me gusta mucho que la gente no me tome muy en serio, porque, porque también significa que eh, no les parece, como te diría, verosímil que alguien de fuera de la política quiera hacer política. Y está bien, pero estaría mucho mejor que más personas como yo dieran el paso. Y digamos, en lo que más te estás diferenciando de el rival, es en que estás buscando el que ya no es votante, el que ya está aburrido, el que está cansado, el que está agotado de la política, vuelva a votar. Eso y el hecho de hacerlo desde un lugar donde yo no he tenido el poder y yo no me he institucionalizado. Creo que necesitamos salir de esa institucionalización que muchas veces hace la izquierda porque los espacios de poder son tan derechizados que entramos como con miedo, con vergüenza, con complejos. Y entonces yo creo que es muy importante que lo hagamos sin vetos, sin limitaciones, sin querernos limitar a un cogollo, escuchando a las bases. Yo hay una cosa que siempre digo cuando hablo con posibles votantes, y es que una de mis fuerzas es que yo administrativamente soy dos cosas a la vez contradictorias, que es por un lado autónomo y por otro dependiente. Entonces, eso es así y quiero hacer así política. También me planteo, mi candidatura también tiene que ver con la forma de hacer política, que también es política, con partir de las bases, con formar un equipo de verdad donde la tarea sea lo más horizontal posible, con escuchar las necesidades, con solucionar el día a día para evitar que quienes buscan fomentar la antipolítica y el odio tengan razones y tengan justificaciones porque les queremos llevar la contraria. Y porque además hay como cierta veneración por parte de la ultraderecha a un discurso absolutamente
desprejuiciado, una desfachatez absoluta, y parece que eso desde la ultraderecha vende. Bueno, pues que me dejen a mí lo mío. Vamos a ver quién vende más. A ver quién cuenta las cosas más a la cara y con menos que perder. Y la clave es la vivienda. Ese es el eje fundamental de un La programa, ¿no? clave es la vivienda y el coste de la vida. Y el coste Y de el la vida. coste de la vida, ¿Y qué se puede hacer? claro. ¿Qué se puede hacer desde un ayuntamiento en relación al coste de la vida? Mira, de momento se pueden desde fomentar políticas como las que ha fomentado Mandani de los supermercados públicos, que yo creo que habría que pensarlo mucho porque está muy bien hablar de supermercados públicos, pero hay que pensar también en los mercados, hay que pensar también en los mercados de payeses, hay que pensar también en el pequeño comercio, pero sobre todo una política que tenga que ver con acabar, lo que te decía antes, con el blanqueo de capitales y el exceso de especulación con los alquileres, por ejemplo, en volver a hacer una ciudad accesible y asequible, en acabar con los espacios puramente gentrificados. O sea, aquí, y esto no es una cosa que me inventé yo, sino que está ya firmado en las ampliaciones, cuando en Barcelona se hace una reforma de una zona o se pacifica un barrio o se crea una superilla, eso, las propiedades que están en esa calle y alrededor, genera una plusvalía. Una plusvalía que le genera al propietario privado una inversión pública. Obviamente eso, una parte de eso, la propiedad tiene que devolverla a lo público porque entre todos hemos hecho la reforma del espacio para que su propiedad suba de precio y pueda adquirir una plusvalía. Pues esa plusvalía hay que compartirla con lo público. Y en este caso, por ejemplo, en el plan que se ha hecho para la modificación de la Rambla, hay una propuesta, que es una solución, que es algo que está firmado, y es que aquellos propietarios que quieran gestionar su plusvalía, no a la hora de vender el piso o la propiedad, sino de un modo progresivo, pueden dar esa vivienda, cederla al ayuntamiento para que haga vivienda social, a un precio de vivienda social. ¿Qué se consigue con eso? Pues no solo tener más vivienda social, sino que además un espacio, un barrio no se gentrifique. Porque si hay distintos tipos de vecinos y vecinas en un barrio, los establecimientos serán distintos. Si solo está lleno de expats y de turistas ricos, rusos o chinos, al final solo habrá cafeterías cookies de 5 euros el café y coctelerías de 15 euros la Coca-Cola. Pero si evitamos esa gentrificación, esa uniformidad de los espacios de vivienda, podemos evitar eso. Pero también hay que construir vivienda pública, hay que exigir el 30% de vivienda protegida para todas las construcciones privadas que se hagan nuevas. Hay que poder, el ayuntamiento, todos los ayuntamientos tienen la potestad de comprar edificios, pero no solo de comprarlos con el dinero del ayuntamiento, sino de hacer que administraciones como la estatal o como la Generalitat también inviertan en eso. Entonces, yo creo que no hay una solución para la vivienda, hay muchas soluciones. Hay que escuchar a muchísima gente, hay que negociar hasta que se nos caigan los ojos, con gente con la mejor nunca me tomaría un café, pero con la que probablemente haya que hacer cosas. Y luego también hay que entender que la administración pública no tiene que facilitar tanto la especulación. Al final, los fondos buitre no son más que empresas especulativas que lo que quieren es entrar, sacarse dinero rápido, sacarnos las rentas a los trabajadores para su fortuna, porque todo va con el caño gordo, o sea, todo es súper fácil. Si las administraciones de verdad empiezan a poner dificultades para esas operaciones, los fondos buitres se irán a otro sitio porque no les vale la pena perder el tiempo, porque van a hacer sus cálculos, porque es una cosa que también hablábamos al principio, es decir, que no es que haya que dotarles de un valor moral. O sea, yo no espero que ningún fondo buitre tenga piedad, yo sé que van por el dinero, ni siquiera creo que sean malas personas. Es que quieren, no tienen elemento moral. Entonces lo que hay que hacer es impedir lo que ellos quieren hacer, que es ganar pasta fácilmente. Oye, la gente no sabe qué es eso de la gentrificación. Es una palabra tan nueva, tan culta o tan qué sé yo, que la gente no se entera. A mí me gustaría que tú identificaras, no sé, 5 cuestiones por las que la gentrificación es tan peligrosa y tan negativa para los que vivimos en cualquier ciudad. Hay una frase de Madre Coraje de Bertolt Brecht
en el que ella dice, la guerra que mata a tus hijos es la misma que te da de comer. Entonces, la gentrificación tiene que ver con cuando un barrio se hace cookie. Cuando empiezas a ver aparecer sitios de café de autor a 5 euros la taza, pero que no tienen taza ni mesa para sentarte dentro, porque te dan un café de 5 euros en un vaso de cartón y te mandan a la puta calle, o cuando desaparece la zapatería, cuando desaparece el bar que ha estado toda la vida ahí abajo porque no pueden pagar el alquiler, porque de repente los fines de semana van los modernos de los barrios pijos de toda la vida de la ciudad porque les parece muy exótico y muy simpático en qué se ha convertido en barrio y van a ir a tomar el vermú, las cervecitas, el aperitivo, ponen tiendas monas y todo parece que está muy bien. Pero lo que va haciendo es que el supermercado de barrio desaparezca porque no puede sostenerse allí, que las cosas sean mucho más caras, que no exista esa comunicación entre vecinos porque mucha gente ni siquiera habla castellano o catalán, sino que son expats que están con un sueldo escandinavo viviendo aquí con un piso de 4.000 euros al mes y no se relacionan con nadie, destruyen el barrio, destruyen el tejido asociativo y el tejido vecinal. Entonces, pero tiene un peligro, y es que tú como propietario puedes pensar, qué guay que el barrio se revaloriza. El gran problema es que si tú permites eso, si eres cómplice de eso, haces que toda la ciudad se vaya convirtiendo en un gran barrio cookie, donde sea impensable vivir. Porque tú, como persona en alquiler, eso no lo puedes controlar, porque el alquiler va subiendo y te expulsan. Entonces, lo que hace la gentrificación es convertir las ciudades en parques temáticos, en lugares además uniformes, donde todas las tiendas son lo mismo, donde todos los cafés son lo mismo, donde todos los supermercados son caros y pijos, donde al final vives en una fantasía, pero esa fantasía es solo de visita. Pero si vives allí, no puedes hacer la compra, tienes que irte a otro barrio, tienes que irte a otra zona donde no se hayan chiflado tanto. Básicamente esos son los problemas de la gentrificación. El convertir las ciudades en sitios que no son para vivir, sino en superproducciones donde ni siquiera somos figurantes, donde nos quieren como nota de color, pero nada más, ni siquiera les importa quiénes somos ni cómo vivimos. Yo, hablando también de la gentrificación del turismo, yo hablaba con una amiga y le decía, deberíamos, si llegamos al ayuntamiento, deberíamos montar algo que se llame Tourist Come Home y que los turistas bueno, sí, que vayan a Paseo de Gracia, que vayan a comer paella, pero que vengan a casa y les explicamos lo que significa su impacto en nuestras vidas. Les explicamos qué ha pasado con el bar de nuestro barrio, les explicamos cómo dificultan el transporte en autobús. O sea, aquí en Barcelona, pero también pasa en Madrid, hay autobuses donde los vecinos no pueden llegar a sus casas porque se llevan rutas que coinciden con las turísticas y están tomados por las hordas turísticas. Y tú vas a currar y no tienes sitio en el autobús. O vuelves de currar y el autobús no para porque va lleno. En eso consiste la gentrificación. Es la forma más salvaje de apoderarse de una ciudad a través del capital. Y hace poco tú decías en una de las secciones que haces en la cadena SER, textual, las señoras serán la tumba del fascismo, somos más y no les queremos salir rentables, somos más y les vamos a costar dinero, bastante nos han robado ya. A ti el tema de la vivienda te tiene un poco asalvajado, ¿no? Muy, muy asalvajado, porque lo estoy viendo alrededor, porque estoy viendo que es el problema de mucha gente que ni siquiera se atreve a plantearse un alquiler de vivienda, que está pagando 600 euros por una habitación. Gente que lo está pasando realmente mal, porque además, sin un techo es muy difícil empezar a hacer cosas. Y en ese sentido creo que, y sobre todo porque de esta nueva tendencia de que la codicia de los buitres viva de extraer nuestras rentas de trabajadores. Es que yo quiero que los ricos vuelvan a hacer cosas de ricos, que se compren yates, navieras, aviones privados, pero que no metan sus manos sobre nuestros bienes mínimos. Porque es que entonces no nos van a dejar vivir. Y es lo que pretenden. Es decir, al final el problema de la vivienda es un problema que viene muy bien porque también te agota tanto que no eres capaz de pensar cómo seguir de esta. En ese mismo programa que te comentaba también decías que no les quieres, que no les queremos salir rentables.
y No. dijiste, se acabó, se les va a acabar el chollo, vamos a recurrir al comodín de nuestros derechos constitucionales, nuestra capacidad de movilización, huelga y protesta, que ojalá, pero lo cierto es que ellos, los que invierten en vivienda, los que nos quitan la posibilidad de acceder a una primera vivienda a muchos, ellos han recurrido al comodín del PSOE, ¿no? Con una nueva rebaja de impuestos a los rentistas, por ejemplo. Ya, pero es que lo del PSOE es algo fascinante. Lo del PSOE no te lo acaban nunca. O sea, el PSOE tiene esa capacidad de hacer un truco final y jugar a una cara, pero acabar volcándolo todo para beneficiar a quienes mandan y encima explicarnos que tenemos que estar muy agradecidos porque vivimos de eso. Yo creo que el PSOE tiene un grave problema con las fortunas, tiene un grave problema con entender, con asumir que solo hay una posibilidad de hacer dinero, con haber comprado todo el marco del capitalismo. Y eso me parece de un partido de origen obrero y de espíritu obrero, me parece impresentable, absolutamente. Pero yo creo que el PSOE, como decía un amigo, eh, es la derecha moderada de este país. Pues sí, a mí me llama mucho la atención que el PSOE ha convertido España en un paraíso fiscal para los rentistas, porque es que frente a lo que tiene que pagar un autónomo, frente a lo que tiene que pagar de impuestos un fontanero por lo que factura o cualquiera, de repente, si te dedicas a la actividad de ser rentista, de tener un piso y alquilarlo, o de tener dos pisos o tres o cuatro y alquilarlos, no pagas impuestos. Exacto. O sea, nos lo han minimizado hasta ese extremo. No pagar impuestos si no subes la renta el año que viene al inquilino. Te libramos de pagar impuestos. Te perdonamos lo que tiene que pagar cualquier currito, lo que Claro. pagamos los asalariados a nivel de impuestos. Sí, y yo a veces pienso, hostia, a lo mejor es que es para que no les den un golpe de estado, pero luego también pienso, chica, pues no veo mucho la diferencia. Absolutamente. Mira, mis guionistas me están comentando que ellos que viven de alquiler pagan más impuestos que su casera. Y es que es Claro. así. Bueno, no sé, a mí esas formas de intentar fomentar el acceso a la vivienda más barata, no sé, esos trucos a mí no me valen desde luego porque no me los creo. Así no baja el precio de la vivienda. De El todo, precio de la vivienda baja pegando el puñetazo en la mesa. efectivamente, y funciona haciendo políticas. Y políticas de verdad donde no te haga falta bajar el precio de la vivienda así a través de las paguitas a los fondos buitre y a los grandes propietarios, sino que cambie el sistema. Y para cambiar el sistema, o sea, el gran problema del PSOE es que siga pensando que no son capaces de cambiar las cosas y de este modo tengan que practicar cierto clientelismo, también ante las personas que tienen pasta y fondos. Si tú de verdad crees que con tu política vas a hacer que las cosas cambien, no necesitas clientelismo, porque la gente que vive en el lugar que gobierna va a vivir mejor y no necesita un trato especial ni cierto chantaje para que te vote. Te va a votar porque de verdad la vida le va mejor. Y cuando el PSOE tiene esa inseguridad tan absoluta en cómo afectan sus medidas a la vida de la gente, porque sabe que no está cambiando la vida de la gente, que una cosa son los datos macroeconómicos y otra cosa es cómo nos enfrentamos al terrible coste de la vida que tenemos ahora mismo, que no nos da para nada. Y que no nos da para nada porque hemos permitido que eso sea así. Y entonces tienes que cambiar el paradigma y hacer política es eso, es cambiar el sistema. Y no digo que vayamos a expropiarlo todo, que ya me parecería bien, pero no hace falta. Simplemente convertir, proteger la vivienda de la gente y protegerla desde la ley. Y no solo la ley, sino también dotando de presupuesto a las leyes. Porque, que es una cosa que también pueden hacer los ayuntamientos frente a esto, es que muchas veces las leyes nacionales o de las comunidades no están mal. El problema es que no hay gente, no hay personal, no hay recursos para poder llevarlas a cabo. Entonces, ¿de qué te sirve una ley que de verdad controle pues los pisos turísticos, que controle que no se pueda subir al alquiler si no hay? Es como cuando se hacen cambios en las leyes laborales y no hay inspectores para asegurarse de que eso se cumpla.
Uy, de falta de inspectores te podría yo hablar meses seguidos de no controlar lo mucho o lo poco que se Claro. regula y al final las leyes que se quedan de adorno, ¿no? Mira, aquí donde yo vivo en Andalucía, el señor Moreno Bonilla, el que ahora venden como moderado, pero cuando lidere Sí. el PP, si al final Feijóo no preside, pues verán que es igual de facha que Ayuso. Aquí lo que ha hecho es ya eliminar la obligación de que el propietario de la vivienda deposite la fianza en la administración. Ya no hace falta, él se encarga. Y claro, eso es no controlar, renunciar por completo a controlar y tener más autorregulación. Confiemos en que el empresario, en que el rentista va a hacer las cosas bien. No, es que no podemos confiar. Es que ya nos han demostrado que no podemos confiar. De hecho, nos demuestran constantemente que no pueden confiar en nosotros como fuerza trabajadora. Entonces, ¿por qué tenemos que confiar en esos otros que además solo quieren su propio beneficio? Es que no lo entiendo, sobre todo no entiendo que estemos hablando de la vivienda siempre en torno a los números y no. Es que la vivienda tiene que ser un derecho y está en la Constitución. Y un derecho de dignidad, de vida, de construcción de un país. Es que si no, no estás construyendo nada. Es que me parece antipatriota, de hecho. Bueno, por falta de control, tú sabes que los pisos turísticos tienen que estar en un registro. Sí. No tengo muy claro para qué, porque tienen que estar en un registro, entre otras cosas, para que haya control, supervisión, tema de Ah, pago de impuestos, monitorizar si el piso está en condiciones, imagino, pero luego yo creo que los controles brillan un poco por su ausencia. Pero ese mínimo, que es que al menos esté registrado, hace poco el Ayuntamiento de Madrid se quejó de que Bustinduy, de que el Ministerio de Consumo había mandado una base de datos con decenas de miles de pisos turísticos ilegales, es decir, que se estaban anunciando en Airbnb y en Booking sin estar en esos registros. Bueno, pues desde el ayuntamiento dijeron que era deslealtad institucional el que Consumo hubiera hecho ese trabajo que el Ayuntamiento de Madrid y otros tantos no habían querido hacer. Que se esté multando eso para un partido de la derecha pura del PP, pues es deslealtad, el intentar controlar un poco el mercado. pero fíjate que es muy interesante lo que subyace en esa lectura. Porque para la alcaldía de Madrid, la institución es el fondo buitre. Él solo es una administración al servicio de la institución. Y es el gran problema que nos enfrentamos ahora, que lo institucional se ha hecho el conglomerado empresarial, se ha hecho las grandes fortunas, se han hecho los fondos buitres, son quienes marcan el funcionamiento, son quienes están determinando políticas. Entonces me parece muy, muy importante que rompamos con eso, porque la lealtad institucional tiene que ser a una institución que nos facilite la vida. No lo que está haciendo en este caso el Ayuntamiento de Madrid o lo que hizo hace años el Ayuntamiento de Barcelona, que directamente no es que los pisos turísticos no tributaran, sino que es que además había una red de corrupción en el ayuntamiento antes de que llegara a los comuns y a Ada Colau, absolutamente brutal y que le supuso a una concejala tener que vivir con escolta y tener que dejar su trabajo y no poder volver a trabajar en lo público. A Iciar González. Entonces me parece muy importante plantear eso desde aquí también. Es decir, que esa lealtad institucional que menciona Almeida deja traslucir su pensamiento. Y es que, por favor, no os metáis con los machotes que tienen dinero, que son los que nos dan sus migajas para que podamos seguir gestionando las cosas a su gusto. Pero fíjate, dentro de todo esto que estamos hablando, el que haya personas, voces, dentro y fuera de la clase política, por así llamarla, hablen de la problemática de la vivienda, está muy bien, pero es necesario el altavoz de los grandes medios de comunicación. Durante muchos años, muchísimos años, hemos tenido como el principal problema relacionado con nuestra vivienda en España, no precisamente la dificultad para acceder, sino el supuesto drama de la ocupación. Y de eso se ocupaban tertulias, programas de Ana Rosa Quintana, Susana Griso, en la pública también veíamos ese tipo de debates, hablar de los ocupas, ahora hablan más de los inquiocupas, disfrazando un inquilino que no paga, a veces porque no puede, a veces porque es un cara, pues de un ocupa, ser ocupa es otra cosa. Hace poco leí un artículo en El Mundo que se titulaba La desgracia de Elena, víctima de una inquiocupación en Villalba, y ahí contaban el drama que vivía esa mujer. Decía que se había visto en la indigencia, que dormía en una habitación prestada por una vecina.
Nos vendía ese reportaje del Mundo que era una pobre mujer que había tenido que irse a vivir a una habitación prestada por culpa de unos inmigrantes ilegales que se habían acogido a a la protección del perro Sánchez, y el derecho de asilo internacional. Nos planteaban un drama descarnado en el que la culpa de todo era de dos inmigrantes ilegales. Después de presentarse a esa señora desde el periódico como una víctima desvalida, si vas leyendo, te reconocen de tapadillo que los malvados inmigrantes eran en realidad solicitantes de asilo peruanos que huían de la violencia del narcotráfico. Eso lo primero. Por tanto, no eran esos inmigrantes peligrosos, delincuentes prácticamente como nos los estaban describiendo de inicio. Luego te dejan ver que las cuentas tampoco cuadran en la historia. Esta señora en realidad tenía una casa y se fue a vivir con su pareja hace 2 años o tres y les alquiló la casa a estos inmigrantes. Según cuenta ese mismo artículo, pero claro, no en el titular ni en el subtítulo, Claro. ellos han estado pagando todos estos años, han estado pagando religiosamente, pero muchos meses se retrasaban o pagaban un poquito menos porque no les llegaban, no llegaban a fin de mes, pero no decían no te pago, sino oye, te pago un poco menos, voy a ver si llego. Ella cuenta que no, que es que le ponían excusas falsas, como que habían tenido que pasar la ITV, historia. Bueno, pues luego sigue contando el reportaje que en octubre del año pasado esta señora se separó de su pareja y tuvo que buscarse una nueva alternativa habitacional y las cuentas seguían sin salir en lo que contaba. Ella decía que vivía con un salario de 1.440 euros que cobra como una administrativa en una clínica veterinaria, que de eso se le va el 90% en pagar la hipoteca de la casa, que el crédito de la reforma que ellos disfrutan, que los inmigrantes disfrutan, también le supone un coste. Habla de los cargos de la tarjeta de crédito que no baja de los 450 euros cada mes, del colegio y la psicoterapia del hijo, que tiene TDAH, que son otros 365 euros. Empieza a hablar de un montón de gastos, ¿no? Luego dice que antes de pagar la hipoteca, que no cuenta cuánto paga de hipoteca, no nos enteramos de la cantidad que está pagando, dice que le quedan 631 euros y que ya está cobrando de alquiler solamente 850 euros. Ella no está en esta situación porque tenga un inquiocupas en realidad, o como los llaman, ¿no? Ese tipo de medios. A ella no la han desahuciado gracias a sus inquilinos. Ella está en esta situación porque le están pagando a ella un salario de mierda, el mismo salario de mierda que cobran sus inquilinos. Y ese es el origen de la situación. Si ella echara a esos supuestos inquiocupas, no se mudaría al piso, habría activado esa cláusula del contrato, lo que haría sería subir el alquiler para seguir viviendo a costa de inquilinos que paguen muchísimo más dinero, que al final es la espiral en la que está. No quejarse de cómo la maltratan, de cómo la están, digamos, vapuleando a nivel salarial, sino quejarse de unos pobres inquilinos que no llegan a fin de mes y no tienen capacidad para pagar un alquiler que es bastante altito en un pueblo. No estamos hablando de Madrid capital. Claro. Por tanto, no nos quejamos del sistema, no nos quejamos de cómo nos oprimen a nivel salarial, por ejemplo, nos quejamos de que un inquilino no nos quiera, entre comillas, pagar una brutalidad, una salvajada de alquiler. Es que esa mujer y sus inquilinos deberían estar en la misma manifestación. Deberían luchar en el mismo bando. Y no deberían estar jugando a quién puede especular y quién no. Porque al final esta mujer lo único que le diferencia de esos inquilinos, de la gente trabajadora que vive la incertidumbre y que no sabe en qué momento las cosas pueden torcerse un poco y acabar no pagando el alquiler ese mes, es exactamente el mismo origen, es el mismo sistema el que les está oprimiendo los dos. Y es alucinante que esa señora haya conseguido creerse que ella está en otro lugar y es una víctima de algo diferente de lo que son víctimas sus inquilinos. Y me parece tan flipante esa falta de conciencia de clase y de explicación razonable de cómo funciona la vida que creo que hay tanto que conversar y sobre todo hay tan poca responsabilidad mediática. Es decir, porque al final el artículo del Mundo lo que te está contando es que vivimos en un sistema fallido, pero que eh, a veces no beneficia a los que deberían estar en la cúspide. Y entonces de repente la señora es que yo soy propietaria, como si ser propietario te salvara de algo. Es que ya nada nos salva de nada. A no ser que nos salvemos todos juntos y cambiemos las reglas del juego. Pero fíjate además,
y lo cuento porque dentro de todo este falso drama de la ocupación, como si fuera un grandísimo drama Sí. de miles y miles y miles de familias sufriendo a ocupas que entran en sus viviendas, y esto sencillamente es un conflicto con inquilinos que no pueden pagar el alquiler, no son delincuentes, pero dentro de toda esta historia te mete más, el reportaje, insisto, del diario El Mundo, la clave política. Esta señora lleva 2 años sufriendo a supuestos ocupas por culpa de la inacción de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Bueno, pues lo que te cuenta el reportaje al final no es que el gobierno esté permitiendo que estos ocupas se queden años sin pagar el alquiler. Esta señora está en su derecho, evidentemente, de llevarlos a los tribunales. Si no pagan, Vale. puede no tener empatía con la problemática que Sí. sufran. Ella tiene otros problemas, evidentemente, y al final es el penúltimo contra el último. Pero, insisto, tiene derecho a llevarlos a los tribunales. ¿Cuál es el problema? Pues que esta señora presentó la demanda hace un año, presentó la primera demanda hace un año y la presentó mal, porque la abogada olvidó acreditar con toda la documentación que estos señores eran inquilinos. La volvió a presentar medio año después y con errores, con lo cual se la volvieron a archivar. Y la tercera versión de la demanda, esta vez supuestamente bien, la acaba de presentar. La acaba de presentar, con lo cual, evidentemente, el juzgado de un día para otro no te va a resolver el problema de desahucio de inquilinos morosos. Pero la culpa, el reportaje, sabiendo muy bien dónde colocar las palabras y las frases, se la echa al gobierno. El gobierno está permitiendo que los ocupas vivan por la cara en las casas de la gente sin pagar. Ese es otro trasfondo político importante, creo yo, de cómo nos están vendiendo Sí. algunos medios un discurso totalmente falaz. Claro, sobre todo también hay una cosa que es muy importante y es que nadie va a leer más allá del titular, o muy poca gente va a leer más allá del titular. Y entonces se va a quedar con esto y esto va quedando en el subconsciente colectivo. Y al final se va dibujando la figura de estos inmigrantes que llegan y se quedan con nuestras casas, con nuestro trabajo. Bueno, no trabajo no porque no trabajan, pero sí, es decir, esto como tan... Lo que es increíble es que seamos incapaces de entender que estamos todos en la misma dirección que somos todos víctimas de lo mismo y que si no nos ponemos juntos a cambiarlo, y eso creo que tiene mucho que ver con hablarnos cara a cara, o sea, con dejar de buscar un bando desde el que atacar, sobre todo porque es que no hay bandos, hay dos bandos, los que ganan y los que perdemos. Y los que ganan, además, tienen todas las herramientas, pero a lo mejor podrían tener un poco de pereza. Si yo ya no quiero que nos tengan miedo, yo solo quiero que les demos pereza. O sea, que digan, no, es que estos son muy pesados, nos van a marear con esto una y otra vez. Es que eso es lo que tendría que hacer el gobierno con rentistas y con los oligopolios y no con los ciudadanos. Que yo creo que es el gran problema. Es como lo de prohibir el acceso a redes sociales a menores. Como parte de la medida me parece bien, aunque también piensa, ¿a qué clase de redes sociales estás prohibiendo el acceso cuando te parece que alguien menor de 16 años no debería estar allí? Es decir, vale, es que el gobierno puede entrar en estas licitaciones, en esos contenidos. Bueno, si puedes entrar de modo administrativo, es decir, si estas empresas están haciendo, cometiendo ilegalidades, como ya están yendo a juicio por eso, tú puedes entrar ahí. A ver, Al Capone lo detuvieron porque evadía impuestos, no porque fuera un mafioso. Y yo creo que aquí hay que buscar todo eso. Lo que pasa es que también hemos asumido que ellos tienen más dinero, tienen más poder, tienen más recursos y van a hacer lo que quieran. Bueno, en ese caso, decidlo de verdad. Decid, mirad, no podemos hacer nada. En realidad lo tienen todo por el mango y si mañana les decimos que vamos contra esto, nos van a liar tal que van a fomentar un ataque de la OTAN a Cercedilla. O sea, pero que, porque claro, cuando hablábamos, es que estábamos hablando de fondos buitre y tal, pero es que los mismos dueños de los fondos buitre son los dueños de las empresas de sanidad privada. Son los dueños que se encargan de las subcontratas de cuidados en las ciudades. Son los dueños de las empresas que se encargan de las subcontratas de limpieza en las ciudades. O sea, es que en realidad hemos ido dejando que eso se nos coma y lo hemos permitido. Y luego el problema es que los grandes medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que viven en parte de lo público, en buena parte de lo público, son al final, como dice Aroca, medios públicos en el fondo, porque sin Claro. subvenciones públicas no funcionaría. Pues claro, dedican más tiempo y más recursos a lo mejor a hacer el reportaje de cómo el presidente autonómico ha inaugurado un nuevo centro de la Quirón.
porque ese presidente autonómico garantiza que le están dando buen dinerito a ese medio, que a investigar a la Quirón y las irregularidades que pueda tener detrás, ¿no? Pero no, perdona que te corto, Rubén. No solo eso, es que se nos ha olvidado cuando en la tele, pública o privada, no se podía hacer publicidad sin anunciar que era publicidad. Es que yo cada vez que veo una inauguración de un centro Quirón, pienso, ¿verdad? Este logo tan tocho, o sea, no está pagando por mostrarlo. No me ponen en la pantalla un aviso de que esto es publicidad. ¿Cómo estamos permitiendo que nuestros informativos, públicos y privados, estén repletos de publicidad de compañías privadas? Y condicionando reportajes al final, ¿no? Porque muchas veces el Efectivamente. reportaje está muy vinculado a, oye, vamos a sacar esta historia que le viene bien a este anunciante, vamos a hablar de ocupación, que los de Claro. Securitas Direct tienen que vender Mejor alarmas, me ¿no? dices. Claro, es que al final meter un anuncio o una campaña gorda para poder manipular esto, no es que el anunciante te diga lo que tienes que decir. Es que si dices lo que no le gusta, retira la campaña. Entonces no hace falta que seamos tan obvios. Absolutamente. Oye, tú en alguna ocasión has dicho que estamos viviendo por encima de sus posibilidades de lucro, que nos enfermamos con dolencias poco rentables para sus negocios. Los 61 millones que Ayuso le ha quitado a las residencias para dárselos a Quirón, el escándalo del hospital de Torrejón Sí. con el gerente hablando de aumentar las listas de espera para ganar más millones, la crisis de los cribados de cáncer que hemos vivido en Andalucía especialmente. Yo sé que estás haciendo campaña para ganar las primarias y luego lograr la alcaldía en Barcelona, pero bueno, todo esto que tenemos alrededor, a nivel municipal, ¿qué se puede hacer? Hostia, se pueden hacer muchas cosas. Se puede, primero, facilitar la vida. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tiene potestad para decidir qué centros de salud se colocan en qué sitios, cómo favorecer. Y eso tiene que ser una actividad fundamental. Pero piensa que en Cataluña casi toda la sanidad está privatizada. O sea, hablamos de Madrid, pero Cataluña es un cuadro. Y ahí hay que meter mano. Y además coincidió con todo el proceso de más del Prusés, que mientras estaban, por un lado, contando las maravillas de la independencia de una élite, estaban privatizando la sanidad. Entonces, un ayuntamiento puede facilitar todo ese proceso. Por ejemplo, en justicia, yo hablando el otro día con un abogado, planteamos la posibilidad de hacer oficinas ciudadanas de justicia en cada barrio, que la gente no tenga que ir a la ciudad de la justicia, que llegas ahí, es un lugar que ya te asusta de lo mayúsculo que es todo, sino que en los barrios pueda haber una oficina de justicia que además se participe con el Ministerio de Justicia, por generar recursos para que el personal atienda a las personas que solicitan nacionalidad, asilo o lo que sea. Un ayuntamiento tiene que estar sobre todo para la gente a la que le cambia la vida un ayuntamiento. Y eso me parece básico. Pero sobre todo porque realmente no podemos trabajar para las grandes empresas. Ellas van a trabajar contra nosotros, está muy claro. Pero hay un momento en el que tenemos que asumir que es que no son las dueñas de la ciudad. Y les estamos permitiendo serlo. Y creo que lo que tenemos que conseguir es que la ciudad vuelva a ser de los vecinos y las vecinas y tengamos la sensación de que estamos trabajando por el bien común y no trabajando para que otros se lo lleven calentito. Y es que es una cosa que puede parecer como muy de demagoga, pero es que es tal cual. Y para eso hace falta recuperar lo público y lo municipal. Y creo que es fundamental. Y además una ciudad tiene algo, el municipalismo tiene algo maravilloso y es que además permite generar una posibilidad. Si Barcelona consigue un ayuntamiento en el que luchemos contra la especulación, en la que de verdad pongamos el cuerpo y la cara contra el blanqueo de capital, contra la subida brutal del precio de la vida, todo esto, generaremos la posibilidad de que esto pueda existir en otros sitios. Y si esto puede existir en otro sitio, hay un momento en el que vuelve la esperanza. Y si vuelve la esperanza, se limita un poco la desafección política. Sobre todo porque la gente se da cuenta de que es mentira que la institución no sirva para nada. No sirve para nada cuando lo dejas en manos de las grandes empresas, como lo que hablábamos del Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto que ahí no sirve para nada, pero es que no podemos dejar esto y no podemos ir asumiendo esta cosa de no, lo privado, lo tecnológico, todo eso funciona mucho mejor. No, no es verdad. De hecho, ni siquiera la gente que trabaja allí vive bien.
Oye, tú crees que tenemos motivos para tener miedo a lo que está pasando en relación a privatización, a devaluación de la sanidad pública? Miedo por nuestra salud, quiero decir. Porque hay mucha gente que lo percibe solo como que, bueno, que te vea el médico de cabecera, vas a tardar un mes y antes tardabas 4 días y poco más. Hay mucho más que el miedo, Rubén. Tenemos que ser conscientes de lo peligroso que es esto. Porque al final lo que nos transmite, lo que nos hace pensar, es cuánto vale nuestra vida. Si te empiezan a decir que, bueno, te daré más adelante la cita, o esto a lo mejor por lo privado, y te dicen, no, es que por lo privado, que tienes prisa, esta radiografía son 700 euros, y tú dices, a ver, yo no valgo tanto, en realidad, y esto que parece una locura, en realidad se va poniendo en la mente de la gente, y es una sensación, y al final estás valorándote como alguien que tiene un precio y merece la pena estar o no. Y además tiene un precio para ser productivo, porque muchas veces la sanidad pública y privada no trabaja para curarnos, trabaja para hacernos productivos. Que eso es muy importante, es decir, no hay una cultura de salud pública, hay una cultura de sanidad. Muchas veces pública, pero cada vez menos y que hay que recuperar la sanidad pública. Pero por favor, hablemos de la salud pública, que es mucho más importante, de la prevención, del trato, de la posibilidad de tener un control constante, de tener una vida saludable, que a lo mejor es, ¿sabes? No necesitamos tanto ir al psiquiatra y que nos empastille, a lo mejor necesitamos un convenio laboral justo, donde no tengamos que ir a que nos empastillen. Y a lo mejor lo que necesitamos no es que la señora, que la Kelly de los hoteles, el médico le dé pastillas para su dolor de espalda, sino que las jornadas no sean como son, que las casas, que las camas de los hoteles que no tengan que limpiar 6 habitaciones en media hora. Todo esto es salud pública. Y dejarla toda en manos de la sanidad, creo que es muy arriesgado y ahí es cuando todo se desborda. Y creo que hay que dar un paso atrás y que la sanidad pública empiece también por la salud pública. Hay otro tema del que yo creo que no debemos dejar de hablar, que es la violencia machista. Ha empezado 2026, bueno, pues ¿cómo acabó 2025? En los 12 primeros días del año, 4 asesinatos machistas. Estamos hablando tú y yo el 10 de febrero y se han sumado dos más. Desde que se escribió el primer guión para esta entrevista hasta que la hemos grabado, pues han sido asesinadas otras dos mujeres y no ha pasado tanto tiempo. O sea que realmente esto es un continuo y hay quienes niegan la existencia de la violencia machista como un problema general y creen que son meras anécdotas y que igual matan los hombres que matan las mujeres, ¿no? Ante esto, ¿qué podemos hacer? Primero, explicar que matan los hombres y mata el machismo estructural. Y mata el silencio. Y mata que no hablemos de eso todo el tiempo. Y mata que no nos escandalicemos porque esto pase. Y mata que justifiquemos, que entendamos, que sigamos usando mal el periodismo para hablar sobre violencia machista. Todo eso también mata. Y sobre todo nos mata esta dificultad que tenemos para entenderlo. Es que hay una parte en la que se nos escapa tanto que yo creo que muchas veces lo que nos provoca es un bloqueo. Es decir, es algo que nos parece tan incomprensible a quienes no estamos en ese escenario que, nos defendemos mentalmente ignorándolo. O sea, yo creo que muchas veces, sin mala intención, no somos capaces de procesar ese horror. O sea, es como cuando lees sobre pobreza infantil y dices, mira, es que soy... Entonces, para eso yo creo que sería muy importante tener una sociedad donde pudiéramos sentarnos a hablar de estas cosas porque pensarlas a solas es demasiado complicado. Pues para pensarlas y compartir lo que se piensa, tú hace no mucho dijiste que esto no es violencia a secas, que tiene un origen claro y un objetivo evidente, y lo Sí. describías como la búsqueda de procurar la supervivencia de una especie de macho en extinción, cuyas últimas brasas están quemando las vidas de mujeres y niñas y dando también de comer a escritorzuelos carroñeros, no me Sí. imagino a quién te referirías, que se lucran alimentando el machismo que mata de tantas formas. Sí, pero lo increíble es que esto pueda ser un negocio. Pueda ser un negocio para alguien. Y pueda convertirse además en un motivo de disputa o de discusión o de
o incluso de intelectualización. O sea, yo creo que aquí hay algo mucho más grave. Aquí hay un sistema que se está perpetuando y creo que no luchar en su contra es ser cómplice. Todo lo que no sea, no manifestar el horror que es esto y plantear cómo podemos solucionarlo como sociedad, porque no hay otro remedio. Todo lo que no sea eso es formar parte de ese horror y ser cómplice. Y esto de que haya gente más allá de los partidos de las derechas, pero que haya gente en el ámbito de, bueno, el mundo del periodismo, forrándose o al menos ganando toda la pasta que pueden a costa del negacionismo de la violencia machista, intentándonos convencer de que eso no es lo que es, ¿a eso cómo se le llama? A eso se llama colaboracionismo, directamente. Colaboracionismo y maldad. Maldad, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, esto intersecciona con la noticia que conocimos hace poco, fruto de no de repente que una señora o dos cuenten algo a un medio y el medio lo publique, sino fruto de muchos meses o años incluso de investigación, de trabajo por parte de periodistas del diario.es sobre las denuncias contra Sí, Julio Iglesias por agresiones sexuales. A algunos se les cayó un mito y no veían venir a qué se podía dedicar este señor, al que veíamos tan repugnante tratando a mujeres presentadoras de programas de televisión durante décadas. Ahora toca el caso también de Móstoles, lo que hemos visto en Móstoles y sí, cómo el PP ha salido en tromba, sobre todo el PP de Madrid, la cúpula, la uno, la 2 y la 3 del PP de Madrid, defendiendo al alcalde de Móstoles y atacando, incluso revelando públicamente la identidad de la denunciante. ¿Qué lectura hacemos de esto, de lo que está pasando, de lo que ha pasado con el caso de Julio Iglesias a nivel judicial, que muchos han vendido como lo han absuelto cuando ni siquiera lo han juzgado, y de lo que esté pasando con el tema de Móstoles? pues es que yo creo que forma parte de lo mismo. Forma parte de... Fíjate, yo creo que ellos entienden mejor a veces que nosotros la importancia que tiene esto. Y ellos saben que si de verdad empezamos a tomar medidas serias contra la violencia machista, contra el acoso, tenemos que empezar a tirar del hilo. Y no basta con la judicatura, no basta con ir a juicio ni demandar, sino que hay que tirar más allá y hay que tirar de una cultura que además está favoreciendo de ciertas maneras y que además está privilegiando a gente. Todo esto es una forma que tienen de saber que si empiezan a rascar aquí, van a tener que cambiar cosas, que no están dispuestos a cambiar, porque también es su forma de hacer negocios. Porque no olvidemos que este mismo machismo es el que se va a comilonas y se reparte comisiones, el que utiliza prostitutas para cerrar negocios, es el mismo. Y empezar por allí significa que todo el mundo tiene que mirarse y no quieren mirarse. A mí eso siempre me recuerda mucho al asunto de la memoria histórica, ¿no? Esta gente que dice, me niego a que las fosas se abran. Lo que les da miedo no es que encuentren los huesos del abuelo de alguien que tiene todo el derecho a tener un entierro digno y que tenga un lugar donde sepan que descansa, sino lo que les da miedo es que después de esos huesos alguien busque un papel de propiedad de aquello que expoliaron como ganadores de la guerra. Y en este caso, con la violencia machista les da igual. Saben que si empiezan a tomarse en serio la lucha contra esto y a denunciar y a buscar y a analizar, yo creo que esto les hace tener que moverse unas posiciones desde donde no saben cómo seguir ejerciendo el poder del modo patriarcal y salvaje en el que lo ejercen. De modo que cualquier cosa que hagamos o digamos es tan importante, pero si ellos ya saben lo que se mueve con eso, van a, no van a moverse, porque saben lo que se juegan. Por eso no es porque quieran salvar a un alcalde, es porque quieren salvar su propio estatus y su propio sistema de creencias. ¿Y cómo comemos el que la reacción, reconociendo además que había pretensiones sexuales por parte del alcalde de Móstoles, sea la pregunta, ¿y tú cómo ligas? A ver, pues porque se llama desesperación. Se llama un asesor, una asesora que ha dicho sujétame el cubata. O sea, se llama. Pero se llama que estemos hablando de esta pregunta en vez de llegando a otros lugares y que estemos haciendo un análisis
casi ético o moral de algo que es delictivo. En fin, ya veremos qué pasa con ese caso, que en teoría es el último gran escándalo del PP de la Comunidad de Madrid, que en Siempre una... penúltimo, Rubén, siempre penúltimo. El PP de Sí, Madrid siempre es el penúltimo escándalo. pero te decía que lo que todo el mundo dice, en un país normal habrían dimitido, pero aquí siguen y para adelante. Pero es que en un país normal que no fuera suyo. Sí. Bueno, a ver de qué formas conseguimos que no sea tan suyo, porque suyo en el fondo va a seguir siendo. Tú antes hablabas de cuando la izquierda gobierna, que casi parece que lo hace pidiendo permiso, que se siente como intrusa, creo yo, ¿no? En las instituciones, porque las instituciones son del poder, son de las derechas que permiten que los políticos de derecha se coloquen ahí. El poder, me refiero a los grandes empresarios, y bueno, se pueden de vez en cuando cambiar un poquito las cosas durante un periodo, a veces más largos, a veces en instituciones de mayor calado, pero bueno, a ver si hay más gente sumando para Yo intentar cambiar las cosas. Yo sí Que creo que por se ci- pueden cambiar las cosas, ¿eh? De verdad que lo creo. Pero se cambian desde la calle. Pero no desde la calle solo manifestándose, sino se cambian cambiando la cultura política, nuestra cultura política, nuestra cultura de cooperación y de codependencia. Y de asumir que somos vulnerables. Creo que desde la vulnerabilidad se cambian muchas cosas. ¿Crees que es importante, es una clave, es algo que llame la atención, que hay que hacer de alguna forma marketing también con esto, con que estrellas mediáticas, estrellas del mundo de la cultura, gente muy famoseo, famosos, pero famosos en el buen sentido, se lancen a la política porque es una vía para captar votos? ¿Tú crees que es positivo? Tu papel, evidentemente, tú tienes un perfil y tú eres famoso, te insisto, en el buen sentido. Pero ¿crees que es importante eso, que haya más gente conocida que se lance a la política porque saben que van a ser una vía para captar votos, con independencia de quién sean? Creo que lo importante es que cuantos más seamos, mejor. Famosos, no famosos, intelectuales, vecinas, vecinos, fontaneros, profesoras, profesores, cantantes, directores de cine. Es que esto no va de élites ni va tampoco de la política como oficio. Esto va de la política como una herramienta autodefensiva. Sí, pero Y al fíjate, yo final, no la te lo, política perdona, la política es la única herramienta que tenemos para modular al poder. claro, lo que pasa es que yo no te lo planteaba tanto de la perspectiva de una élite en el mal sentido, sino del hecho de que hoy en día, la sociedad en la que vivimos, la gente necesita reclamos de alguna forma. Un desconocido que se presenta a las elecciones es eso, es un desconocido y votas la marca, votas al partido, votas a la coalición. Pero si es alguien a quien ya tienes pues una determinada confianza por lo que sea, sobre todo porque lo admiras, aunque sea en el plano cultural, creo que es un plus y es interesante siempre que no estemos hablando de un populista, o sea, no te estoy hablando de un Ronald Reagan que se presenta a las Claro. elecciones, ¿no? No, no, yo creo que es muy importante que además pongamos el cuerpo y la cara y que además arriesguemos nuestro capital social para luchar por lo que creemos justos y si alguien va a ir a una charla sobre derechos humanos porque es fan mío y le hago gracia y va solo por eso, ya hemos ganado mucho. O sea, ya me compensa todo el trabajo. Bueno, tú eres un famoso que se quiere presentar a una alcaldía. ¿Conoces a más gente que esté en eso? Al final, Nacho Duato se presenta a las primarias. No, no, Nacho está otra. Ya Esta otra. hablamos, no he conseguido empujarle. Bueno, y hablando de famosos, pero famosos políticos, gente que hoy es referente por el discurso, por la forma que tiene de hacer política, ¿tú cómo ves lo de Rufián? Pues interesante. Pero también creo que el frentismo, digamos que el ampliar espacios de izquierda y unión, eso hay que hacerlo desde los votos de la gente, conseguir esos votos de la gente y luego, como dirigentes políticos, saber gestionarlos bien para que importen. Yo no soy tanto de negociar, porque al final tengo la sensación de que aquí se acaba. Hay un momento en el que la discusión tiene que ver con dónde colocamos cada uno, en qué espacio de poder y demás. Y eso siempre, inevitablemente, lo enturbia todo, porque además la prensa va a ir siempre a meter el dedo en la llaga de cualquier noticia de las izquierdas. Y si están desunidas, mejor. Y yo creo que eso es una cosa que hay que hablar con discreción, pero sobre todo hay que entender que podamos tener un discurso que no sea
excluyente ni contradictorio, para que permitamos que cualquier persona del ámbito de las izquierdas, de alguna de nuestras posibilidades, de nuestras opciones, encuentre una que le haga ilusión y que le haga pensar que se pueden cambiar las cosas desde ahí. Y luego, si descubrimos que mucha gente coincide en pedir un cambio de muchas cosas, los partidos tengamos o tengan la responsabilidad política de unirse para conseguirlo. Pero yo prefiero hacerlo al revés que hacerlo primero desde las siglas que al final generan tanto ruido que cuando llega al final el objetivo primero que había de que la gente se sintiera cómoda en un espacio común, entiende que es un espacio donde cuesta entrar a codazos. Mm, pero ¿tú crees que con todos los codazos y puñetazos y hostias que se han venido dando en las izquierdas, y habrá distintos niveles de culpabilidad en los últimos años, pero la idea que tenemos hoy de las izquierdas es que están absolutamente enfrentadas, ¿tú crees Sí, que hoy hay uno, dos, tres nombres de posibles candidatos a las elecciones generales referentes en las izquierdas que de verdad sí. pudieran generar ilusión? Sí, pero ¿Y no los qué voy a nombres? decir. No los voy a Ah, bien. decir porque todo eso es generar un ruido. O sea, lo que teníamos que hacer era todo el proceso que hagamos, o sea, hasta el día de la presentación de la campaña electoral, hablar con todo el mundo y plantear qué plataforma, qué unión, qué frente común podemos hacer sin compartirlo con nadie ni hacer propaganda política ni intentar tener apoyos mediáticos y salir a sorprender y a ilusionar. El problema es Complicado. que ya lo sé, Complicado llevar las cosas con discreción en esta era en la que todo ya, se cuenta en todos pero lados. molaría probarlo. Eso no me cabe ninguna duda. Oye, tú tienes un libro que se publicó en abril de 2025, el poemario de Cuerpo Presente, que es de alguna Sí, manera una reedición del primer libro que publicaste a finales de los 90, que se llama sí, igual, cuando te acaban de diagnosticar la esclerosis múltiple, y ahí sí. conversas contigo mismo respondiendo a lo que escribiste hace 30 años en esa otra Sí. versión del libro. ¿Cómo ha cambiado tu mirada del mundo en estos 30 años? Joder, muchísimo. Yo cuando escribo los poemas de 2025 respondiendo a los del 98, me doy cuenta de que ese poemario del 98, recién recibido el diagnóstico, es sobre todo una búsqueda de la palabra que defina cómo me siento y del miedo que le tengo al futuro que no sé por dónde vendrá y que le da mi cuerpo. 28 años después, que es cuando escribo esta segunda parte, eh, todos los miedos que yo pudiera tener en ese momento se han cumplido con creces, sin embargo me encuentra sin miedo. Me encuentro en un lugar en el que lo que descubro es todos los lugares maravillosos a los que se puede llegar desde la interdependencia y los aprendizajes del cuerpo y con todas las limitaciones, entendiendo que no es de eso lo que quiero hablar, que existen, pero no es lo que le interesa a mi poesía, sino que lo que me interesa es celebrar todo aquello que no ha habido más remedio que cambiar para bien. Y sobre todo es una celebración de la incertidumbre y de la debilidad y del amor. Es muy de moda ahora traer cosas del pasado, ¿no? Tú a 30 años vista casi, pero estamos viendo por todos lados cómo reivindican cosas del pasado como las grandes dictaduras del siglo XX. En Chile acaba de ganar una persona que es abiertamente pinochetista, Vox, que está creciendo como la espuma en Extremadura, Aragón recientemente, y gente que ya reivindica el franquismo a cara descubierta. Hace poco hablaba con Bruno Cardeñosa de las citas de Mussolini que el propio Trump retuitea, y al final lo que nos venden es que durante el franquismo había más libertad, ¿no? ¿Tú tenías más libertad durante el franquismo? Yo con Franco era muy pequeño. Eso sí, era ilegal ya porque como niño marica yo pertenecía a la homosexualidad penada. Pero fíjate que hablamos de esta cosa del franquismo, de recuperación de dictaduras como la pinochetista. Claro, yo cuando recupero el pasado lo hago sin ninguna nostalgia. O sea, no puede haber nostalgia de un pasado. Es decir, fíjate, hay más nostalgia de un futuro que nos hemos prometido y que no llegó como querríamos que de un pasado que no hay que glorificar porque allá mucha gente lo pasó muy mal. Y de hecho venimos sin haber solucionado
muchas heridas, con lo cual a mí cuando algo huele a nostalgia me da pavor. Hace poco en una sección de esas que tú haces en el Hoy por Hoy, decías que tan mal fue aquello, ya en una época algo posterior, los Sí, 80, tan mal fue aquello que me recuerdo con 18 años escuchando noticias sobre la pandemia del SIDA, tertulias donde meapilas, fachas y beatas negaban la eficacia del uso del preservativo, es otra forma de negacionismo, ¿no? ¿Qué sí. veías tú en los 80? Claro, tú imagínate, yo como, claro, yo soy en los 80 yo rompía ya a follar. Y claro, yo, por como me informaba en la televisión o en la prensa, que era lo que había entonces, mi miedo era que tal como me contaban el SIDA en los grandes medios, el SIDA era algo que tú como homosexual llevabas latente, es decir, que el hecho de ser homosexual te condenaba. Y de hecho yo retrasé muchísimo mi despertar sexual mi primera vez, porque yo pensaba que la primera vez que tuviera sexo con un hombre, ese virus del SIDA que estaba ahí latente se activaría solo por tener relaciones sexuales con un hombre. Ese es el pánico que generaron. Entonces, es una cosa que nunca les vamos a perdonar. Nunca vamos a perdonar a la Iglesia el papel que tuvo en la pandemia del SIDA. A Juan Pablo II, que es uno de los seres más repugnantes y perversos que ha dado el siglo pasado. Nunca podemos perdonar que se ignorara al colectivo y a todas las personas enfermas de esa manera, y que se les dejara morir y que además luego se convirtieran en un gran y rentable negocio. Y que el SIDA se empezó a tomar en serio de verdad cuando salió un jugador de baloncesto heterosexual a decir que era seropositivo, porque hasta entonces el SIDA solo nos pasaba a los demás y además un poco nos lo merecíamos. Entonces, creo que tener nostalgia de entonces es haber vivido una burbuja muy agradable. Para cerrar las entrevistas, vamos a ir despidiendo, pero hay algo que a mis guionistas les encanta, que es hacer una sección de cierre ligerita, de preguntas breves, de disparos rápidos para pensar, Perfecto. pero sin solemnidad, ¿eh? Ni frases Vale, grandilocuentes. ¿A ti qué vale. te indigna, qué te indigna más? ¿La mentira o su impunidad? Su impunidad. ¿La polarización es un problema político o un gran negocio? Un gran negocio. O sea, el tema es económico más que político. Por supuesto. Mm, ¿Qué palabra habría que prohibir durante una temporada en tertulia? Mm, Tantas, pero cuando se habla de el problema de la migración no es un problema, la diversidad no es un problema, la salud no es un problema. El problema está en lo mal que se sabe gestionar. ¿Crees que esto político te parece hoy en día más vacío? ¿Qué gesto político? Ujú. Mm, Interesante. Besar a los niños. ¿Qué personaje público necesita con urgencia leer más y hablar menos? Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué debate te gustaría ver, pero sabes que nunca va a ocurrir? Me gustaría un debate entre Rufián y Aznar. ¿La cultura sirve para cambiar algo o solo para aguantar mejor la realidad? Para las dos cosas. Pues Bob, De hecho, ya solo aguantar cambia la realidad. querido, ha sido un placer tener esta larga charla contigo. Un gusto, Rubén. Muchas gracias. Un beso y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ha sido una entrevista distinta. Yo creo que nos lo hemos pasado todo bien y ahora lo de siempre. Dale al like, comparte, tuitea, facebookea o blue skyea o como se llame eso y sobre todo si te haces miembro, que muchas gracias y que Dios te lo pague. Un beso. Hey, 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 the truth will